Vamos a ir a la poderosa palabra de Dios en esta mañana en Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Efesios 2, de 1 en adelante, no tienen que ponerse de pie. Efesios 2, del 1 en adelante. Cuando lo tengan me dicen amén para poder continuar. Efesios 2, 1 al 10. El libro está después de Gálatas y antes de Filipenses. Así que no se pierde, amén. Ahí lo escuchan, amén. A ver, ¿qué más? Ayuden a los nuevos creyentes. Está en el Nuevo Testamento, todos lo tienen. Muy bien. Dice así la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que tuviésemos en ellas. Acompáñame en oración. Bendito Dios, que mora en las alturas. Qué bueno es acercarnos a tu presencia, escuchar tu palabra. Queremos encomendarte a ti, Señor, la predicación, la enseñanza de tu palabra, para que tú abras los corazones, desarrolles la fe. Y si hay alguien que no te conoce en esta mañana, entienda que tu deseo es que no se pierda, sino que venga delante de ti y que hoy sea su día de salvación. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Amén. En el año 2019, un señor de 96 años llamado Víctor Coela fue llevado a juicio por una infracción menor que cometió. Él estaba manejando en una área de colegio, en un área de escuela, y sobrepasó la velocidad limitada, que son 20 millas por hora. Estaba muy asustado el señor, estaba muy acongojado, estaba muy triste. Y él aseveró ser así. Reconoció que realmente había violado la ley. Este juez, al verlo, y de verdad asustado así ya con esa edad, su corazón se conmovió. Y su corazón se enterneció con el Señor. Y declaró al Señor absuelto de toda culpabilidad y fue librado de los tickets y fue librado de la cárcel. Este juez se llama Frank, en el municipio de allá de Providence, en Rhode Island, y se hizo viral por el acto de misericordia que hizo con otro, de que a pesar de ser un juez que debe actuar con justicia, fue misericordioso con este señor. Así también nuestro Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y aunque no se puede comparar un hombre con Dios, sin embargo, nuestro Dios refleja este tipo de actos para hacerse Él también conocer. En esta mañana quiero predicarles acerca de la maravillosa gracia de Dios. La maravillosa
gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es el regalo más grande que Dios le ha dado a la humanidad. Es la oportunidad maravillosa de ser salvados por el pago que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Qué bendición tan grande es experimentar la gracia de Dios. Mire, antes de comenzar a hablar de la gracia de Dios, yo quiero que no perdamos el norte de quién es Dios realmente. Porque hay una idea de que Dios es muy bonachón, Dios es muy bueno, y lo es. Pero se olvida un aspecto, una cualidad de Dios, un atributo de Dios, de que Dios es justo. Dios es justo y por tanto no dará por inocente al malvado. Déjeme decirle una cosa. El hombre es pecador. Y en nuestro pasaje dice que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El hombre es pecador y va a recibir su castigo por causa del pecado. ¿Cómo así, hermano? ¿Cómo es entonces que Dios es misericordioso, pero también es justo para castigar el pecado? Claro que sí. Dios es amor y fuego consumidor también. Y Él debe, al ser un Dios justo, castigar el pecado. Vamos a Romanos 1, 29 y 32. Romanos 1, del 29 al 32 nos dice que Él va a juzgar, que Él va a hacer un juicio. Y es tremendo que como otra vez digo, la coordinación que Dios tiene en la planificación del servicio. Al hermano Carlos lo llamé ayer, elija el pasaje que va a leer. Y precisamente escogió Apocalipsis capítulo 20, del 1 al 15, donde habla de que va a haber un juicio de Dios, donde grandes y pequeños se pararán de pie ante Dios y los libros se van a abrir. Y cada quien va a ser juzgado por las obras que ha hecho, sea buena o sea mala. Dios es justo y va a hacer un juicio un día. Romanos capítulo 1, versículos 29 al 32. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra de Dios, hablando de la culpabilidad del hombre, haciendo un resumen. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. 31, síganme. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Versículo 32. Quienes, entendiendo el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino también que se complacen con los que la practican. Hermanos, nosotros por el pecado merecemos el castigo de Dios, ¿sí o no? Amén. Merecemos. Somos culpables, merecemos un juicio donde aparecemos condenados. Vamos a ser condenados si no hemos hecho lo que tenemos que hacer. Merecemos el castigo de Dios. La humanidad se ha caído y ha desobedecido a Dios. Y yo pregunto, humanamente hablando, cuando hay personas que delinquen, ¿usted cree que el juez lo va a librar porque está llorando? Ay, perdóname, pedir disculpas a la víctima. Perdóname, no fue mi intención. No. Es un buen juez cuando usted tiene de frente al culpable y tiene que hacerle juicio imponiéndole un castigo. Hay un castigo por el pecado porque el delito es delito delante de Dios y va a tener que ser pagado. Y estaremos de pie delante de Dios. El versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia. ¿De qué es rico Dios? De misericordia.
Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. De manera, hermanos, que al entender quién es Dios y su capacidad y su atributo de ser un juez justo, entonces sabemos y entendemos la magnitud de su gracia. Porque si merecemos ser castigados, reconocemos que somos pecadores, entendemos que vamos a ser condenados por la eternidad. Pero ahí está su gracia y su misericordia y su gran amor para con nosotros, de que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Tenemos la gracia grandiosa, la gracia maravillosa de Dios. La misericordia significa que no te van a dar el castigo que mereces, porque lo merecemos. Dios pasa por alto el pecado. Ahora, esa gracia no es gratis. Esa gracia es gratis para ti y para mí, pero esa gracia le costó la vida y la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien no hizo nada. Fue gratis para ti y para mí, pero para el Señor no fue gratis. Él vino a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Así que valora la gracia de Dios en tu vida. Valora el tiempo que Dios te está dando, porque un día ese tiempo se va a acabar. La gracia de Dios es limitada. Déjeme decirle, la gracia de Dios es limitada. ¿Hasta cuándo, pastor? Bueno, la Biblia dice que tienes el tiempo desde que naces hasta que te mueres. Y yo te pregunto, ¿tú tienes la fecha de cuándo te vas a morir? ¿Tú crees que la muerte te va a avisar? Mira, mañana te vas conmigo. Prepárate, te vas. No, ¿verdad que no? Cuando yo estaba muchacho, tenía unos 20 años, que me predicaban el Evangelio, no, antes de 20 años, 15 años, así como esos muchachos de atrás. Arrepiéntete cuando sea viejo, cuando tenga 40, 45, que me retire la vida, entonces yo me arrepiento. Mientras tanto, no. Qué falta, qué falta de entendimiento, pensando como que los hombres no se mueren. La muerte no es solamente de los viejos o de los enfermos, la muerte es de todos nosotros. Gente que estaba muy bien hoy con nosotros, mañana Dios libre, quizás no están con nosotros. Entonces la gracia de Dios tiene un límite. No puedes perder el tiempo. La gracia de Dios muchas veces es mal entendida. La gracia de Dios es mal entendida por la mayoría. Una de las cosas que se malentiende de la gracia es que alberga el pensamiento de que Dios es tan bueno, pero tan bueno, que Él nos va a salvar a toditos. Todos vamos a ser salvos porque Él es bueno. ¿Cómo Él, siendo bueno, nos va a mandar a todos para el infierno? Yo no creo eso, y después vienen con un trago de tequila. Dios es bueno. Es un error. Es un error. Es una gracia mal entendida. Porque, hermanos, existe el castigo, como mencionamos. Y esa gracia es para que tomes la decisión y busques al Señor y veas lo que hay malo en tu vida y te retractes. La gracia de Dios no es que va a funcionar sola. La gracia de Dios es la oportunidad que Dios te da de ver el mal y tome la decisión de retractarte y arrepentirte y mirar hacia atrás y decir, olvido el pecado y sigo adelante con Dios. Lo diremos más adelante. Este pensamiento de esta gracia malentendida nos dice que Dios no va a castigar los pecados pequeños. Hay gente que le pone tamaño a los pecados. No, pero ¿tú crees que Dios me va a condenar por la mentirita?
¿O tú crees que Dios me va a condenar? La gente piensa que si no mata, si no roba, si no asalta, si no hace pecados escandalosos, entonces Dios lo va a librar. ¿Sabía usted eso? Hay gente que piensa eso. No, señor. No, señor. Vamos a buscar en la Biblia, en Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22, para que tú veas hasta dónde Dios toma en cuenta el pecado. Mateo 5:21 está él hablando de las bienaventuranzas. Y está hablando palabras duras, porque se piensa, ok, estamos en el tiempo de la gracia, Dios tiene las puertas abiertas del cielo, pero no es para hacer lo que tú quieras y por eso te va a salvar, y entonces vas a hacer lo que te da la gana. No, Dios está atento y su gracia de Dios tiene consecuencias también. No es hacer lo que tú quieras o que sean pecados chiquitos, cosas insignificantes según usted. 5:21 dice, respondiendo Jesús les dijo, ¿lo tienen, hermanos? De cierto os digo. 5:21, ¿verdad? No. Perdón, tengo 20, 21, tengo capítulo 21. Aquí está, perdón. Otra vez, tengo que buscar lentes. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare, oye, está hablando del asesinato, obviamente un pecado que no tiene ni tamaño, pero asesinato, lo que quizás muchos no harían. Pero mira que dice el Señor Jesús en el versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera ¿qué dice? Que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto ¿a qué? Al infierno de fuego. Hermanos, es serio. No es solamente al que mata lo que está diciendo, pero el que hable algo de enojo, el que se enoja contra su hermano y es culpable de juicio ante Dios. ¿Entiende lo que significa que no hay pecados chiquitos ni grandes? De manera que Dios va a juzgar aún tus pensamientos. La Biblia dice, y cualquiera que mire dice aquí más adelante, en cuanto al adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire una mujer para codiciarla, en el caso también de la mujer, cualquiera que mire una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? No tiene necesidad de estar con una mujer que no es tuya, o con un hombre que no es tuyo, de solo mirar y codiciar para Dios, ya lo hiciste. ¿Me entiende lo que Dios toma en cuenta como pecado? Así que no hay pecados grandes ni chiquitos. Son pecados delante de Dios. Y Dios los ve. No nos dejemos engañar de que porque no robo, porque no mato, soy bueno delante de Dios. Otra cosa de la gracia malentendida es que somos salvos por lo que hacemos. Y hay cantidad de personas que con este pensamiento comienzan a hacer mucha obra de caridad, lo cual no es malo, pero no justifica la gracia de Dios para salvar. Efesios 2, 8 y 9, ustedes lo saben de memoria, los que están en el discipulado se lo saben, mas Dios... Nosotros se los voy a preguntar en la lección. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. La salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras. Dios quiere que hagamos obras. Haga las obras. Y Dios va a recompensar las obras, pero la recompensa de las obras no va a ser la salvación, hermanos míos y amigos que nos visitan. Qué bueno que vas al asilo y ayudas a los ancianitos, qué bueno que vas a los orfanatos y ayudas a los bebés, a los niños, eso es muy bueno. Qué bueno que a los desamparados en la calle, los hombres, tú les llevas comida, eso es una bendición. Pero por eso Dios no te va a dar la salvación, porque no es por medio de lo que haces. Es por la gracia, por el regalo merecido, por el don de Él, por su misericordia, por su gran amor con que nos amó.
Por eso seremos salvos de la ira. En el capítulo 1 de Efesios, no tienen que leerlo, dice que lo hizo en el versículo 7, quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El versículo 5 dice que es por el puro afecto de su voluntad. Efesios 1, usted lo puede ir leyendo. En Efesios 1:5 dice que nosotros fuimos salvos para la adoración de su gracia, para la alabanza de su gracia, por el puro afecto de su voluntad, no por lo que hacemos. ¿Cuánta gente va a estar engañada pensando que por causa de hacer cosas buenas, por las obras o por cumplir algunas normas de iglesias y de religiones, creen que van a despertar después de la muerte en el cielo? Qué equivocado están. Y cómo nos gusta predicar de eso, porque estamos bien engañados. Por eso este libro es la palabra de Dios que nos dirige, nos orienta para poder ser salvos de la manera correcta, no como dicen los hombres, sino como lo dice el verdadero Dios. La vida religiosa no nos va a salvar. El bautismo no te va a salvar. Orar no te va a salvar. Venir fielmente a los cultos no te va a salvar. Que tu familia sea salva porque soy hijo de cristianos, me llevan desde chiquito a la iglesia, eso no salva, porque la Biblia dice que seremos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Qué bueno es venir a escuchar palabra de Dios, porque al escucharla conocemos la información de lo que Dios piensa, lo que Dios quiere, y lo que específicamente nos dice cómo alcanzar esa salvación tan grande. Es a través de la fe. La gracia siempre ha estado en el corazón de Dios desde el principio, desde el Antiguo Testamento, desde el puro principio. Vamos a Oseas capítulo 14, versículo 4. Oseas 14:4. Me encanta esta definición, me encanta cómo Dios, a pesar del tiempo, desde siempre. Muchos piensan que la salvación vino después, porque primero era la ley. El hombre nunca ha podido cumplir la ley. Por lo tanto, siempre ha sido por gracia. Siempre ha sido un favor de Dios. Siempre ha sido un regalo de Dios para nosotros, para la humanidad. Oseas, capítulo 14, versículo 4. Quiero que lean conmigo, por favor, Oseas 4. ¿Qué dice? Todos juntos. 14, Oseas, ¿lo tienen, hermanos? Oseas 14:4. Todos juntos. ¿Qué dice? Yo sanaré su rebelión, los sanaré de gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo quiero que lo leamos todos juntos, léalo despacio y con un corazón entendido, porque es una maravilla lo que está diciendo este libro. Frente a la condición que tenía Israel en ese entonces, alejado de Dios, vuelto a los ídolos y apartado de toda verdad. Dice, versículo 4, todos juntos: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Bendito sea Dios, la gracia de Dios siempre ha estado. Pasa de alto nuestras rebeliones, nuestras maldades, nuestras mañas que tenemos. ¿Y por qué lo hace? Por el puro amor que nos tiene, por pura gracia, porque nos ama. Hoy aquí que tú estás visitando nuestra iglesia, o hermano que estás aquí con nosotros, Dios te ama por gracia, amén. Te quiere salvar por gracia. ¿Eres rebelde? Dios tiene gracia para ti en esta mañana. Y Dios te quiere salvar. Hay veces que el diablo nos engaña con pensamientos. Tú te vas a acercar a Dios cuando tú sabes el pecado que tú estás haciendo. Sí, acércate a Dios, porque sin importar el pecado, la gracia está disponible para ti. Y es lo bueno que tiene el Señor. Él le dice: no importa, yo sé que son rebeldes, no tienen remedio, pero mi amor ha sido para ustedes y los amo y los perdonaré solamente de pura gracia. Para siempre es su misericordia. Esa gracia es decidida. En Deuteronomio 7:7
A veces el pueblo de Israel se enorgullece mucho porque soy el pueblo de Dios, escogido por Dios, pero la gracia no es por una particularidad que usted tiene, porque usted es bonito. No, no es por eso. No es por eso. Es porque Dios lo decidió. Deuteronomio 7:7 dice, vamos allá, Deuteronomio 7:7, el pueblo se enorgullecía, el pueblo creía que al ser escogido de parte de Dios, tenía como la especialidad y se creía arrogante. Creo que todavía tienen ese pensamiento en su corazón, pero no es así. Dios le habla y te habla a ti en esta mañana que la gracia que nos da no es por ninguna cosa buena que tenemos. Deuteronomio 7:7 dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más que insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Qué bendito es nuestro Dios. No te vanaglories, hermano, en Cristo, de que porque eres sabio los otros no. No veas con menosprecio a aquellos que todavía no han tomado su decisión por Cristo. No le digas a nadie, ni estés ande con la boca maldiciendo a otros que no son creyentes. Antes bien, manifiéstele que Dios les ama y que tiene su misericordia para ellos. Amén. Ayer estamos evangelizando y hay mucha necesidad, hermanos, hay mucha necesidad. Debemos mostrar la gracia de Dios. Y no es que no vamos a tener problemas, lo vamos a tener, quizás se duplique. El asunto es que ahora no es lo mismo tener problemas sin Dios que tener problemas con Dios, amén. No es lo mismo. Evangelizando, estábamos entregando tratado y estaba una señora afuera y de verdad, no sé, Dios puso en mi corazón, devuélvete, y le pregunté, ¿quiere que ore por usted? Yo sí. No sabía, Dios puso en mi corazón. Cuando comencé a orar, qué bendición. Dios llenó su corazón de consuelo. Y a veces, hermanos, nos quedamos callados y somos insensibles con aquellos que todavía no han tomado esa decisión y pasamos de largo. Esta muchacha me conmovió bastante. Ella comenzó a llorar. Yo no sé lo que tenía, pero comenzó a llorar. Y un corazón quebrantado es un corazón que muchas veces está necesitado del Dios vivo y verdadero. Así que no se quede callado, mi hermano. Aproveche lo que recibiste de gracia, dalo de gracia también. Háblale a otros de Cristo Jesús, predica el Evangelio, háblale a las personas que te rodean de que tú tienes un Dios grande, poderoso, amoroso, vivo y verdadero y que quiere salvar. Gloria a Dios. La Biblia enseña claramente de que la gracia es la oportunidad que Dios da al hombre para arrepentirse. Es esa oportunidad. Manifestemos esa oportunidad. En el Antiguo Testamento, a veces nosotros no lo creemos como cristianos, ¿oíste? A veces vemos gente que nosotros juzgamos, ese tipo es tan malo, esa mujer es tan malvada, que yo creo que Dios no la va a salvar. No hay gracia para ella. Y a veces lo condenamos nosotros. Y no le predicamos simplemente para que no se salve, porque no creo, es que no creo, y nos hacemos jueces. Dios no te mandó a juzgar, Dios te mandó a predicar de su gracia. Vamos a Jonás capítulo 3, 4 al 9. Esta es una ciudad llamada Nínive, y Dios mandó a este profeta a predicar a Nínive. Los ninivitas eran personas bastante sanguinarias, bastante crueles, eran personas muy ignorantes y de verdad que ya Jonás había juzgado a esta ciudad. Y ya muchos conocen la historia, incluyendo los niños, de que realmente Dios lo mandó para un lugar y Jonás se fue para otro. Y estaba huyendo de que no quería ir a predicar. Y la razón por la cual no quería predicar es porque ya él tenía de antemano el juicio.
pensando de que para Dios era imposible que pueda salvar a gente tan mala. Jonás capítulo 3, del 4 al 9, dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días, ¿qué pasó? Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió con cilicio y se sentó sobre la ceniza. El cilicio aquí es representación de duelo, de dolor. Al escuchar la noticia del Dios de Israel, el cual había destruido Egipto, nos venía a destruir a nosotros por el pecado también, y él le cayó duelo. Y déjeme decirle que Jonás, después que el pez lo vomitó, que no quería, predicó de mala gana, diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida, todo se va a acabar aquí, porque él no quería que se salvara, porque somos muy buenos para juzgar el pecado de otros. Déjeme decirle que sí, el negocio de Dios es salvar al pecador, es rescatarte a ti del vicio, rescatarte a ti de la vana manera de vivir, rescatarte a ti de la inclinación que tienes a cosas que tú sabes que a Dios no le agrada. Es inclinarte al corazón, a las cosas perversas. Dios te puede salvar. Dios te salva. Pues Nínive se arrepintió. Ayunaron hasta los animales buscando a Dios y se arrepintieron y Dios los salvó. ¿Qué pasó con Jonás? Capítulo 4, versículo 2. Mira lo que dice ese hombre, este profeta de Dios. Dice el versículo 2 del capítulo 4. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios. ¿Dios qué? Clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Bendito sea Dios. Ese es nuestro Dios. Y tú que nos visitas, Dios quiere perdonarte, no se quiere enojar contigo. La gracia es la oportunidad, otra vez, la oportunidad que Dios te da al hombre para que se arrepienta, porque humanamente está perdido y nada puede hacer. El hombre no se puede salvar a sí mismo, no puede. La Biblia dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Pero viene más adelante algo precioso. Pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. En Gálatas 2:21. Gálatas 2:21. Otro pasaje de memoria del discipulado. Venga al discipulado, aprenda la palabra de Dios. Gálatas, unas hojitas atrás de Efesios. Hay un problema grande, porque la gracia de Dios está dada a todo hombre, a todos. Gálatas 2:21. Vamos a leerlo todo juntos. Gálatas 2:21 dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. El gran problema es que la gente desecha esta gracia. Y hay gente que ha escuchado el Evangelio 1, 2, 3, 4, 1 millón de veces. Porque la gracia de Dios está disponible, pero la gracia de Dios es limitada. Pero la gracia de Dios no la puedes rechazar. No te dejes engañar, la religiosidad no te va a salvar. Si tú no tomas la decisión y tomas la gracia de Dios por medio de la fe, tú te vas a condenar. Hay una culpabilidad del hombre por rechazar a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Me está entendiendo?
Así que medite, porque usted no sabe el día que vas a morir. Y Dios te ha hecho escuchar el Evangelio, porque el deseo es que no te pierdas, sino que te arrepientas y vengas al conocimiento de la verdad. Es el deseo de Dios, que alcances la salvación. Pero muchos desechan la gracia de Dios. Evangelizando ayer, una señora que pensaba que tenía, ella en su mente tenía 20 años, pero tenía como 60 en apariencia. Y le estoy diciendo, toma un tratadito de la palabra de Dios, I'm fine. I'm fine. Tú no estás bien, tú estás perdida sin Cristo Jesús. No es que me moleste, pero wow, un Dios tan bueno, misericordioso, un Dios que pasa por alto la ofensa, un Dios que de verdad es justo si te va, nos manda a todo el infierno. Es justicia, pero en su amor quiere pasar por alto esa justicia con la finalidad de que seamos salvos. Y así lo rechazamos. El hombre, dice la Biblia, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, dice la Biblia. No hay excusa. Dios quiere salvar, pero no puedes desechar esa gracia de Dios en tu vida. Yo no te obligo a nadie, ni obligamos en esta iglesia a nadie que se arrepiente, ni lo presionamos. Arrepiéntete, arrepiéntete. Se lo decimos, se lo explicamos, pero la decisión de arrepentirse es únicamente suya. Porque el día de su muerte, usted se va a parar delante de Dios y ahí no hay excusa, papá. Cuando esos ojos como llamas de fuego, en una gloria que no se puede contemplar con estos ojos físicos, te pregunte, ¿por qué desechaste la gracia de Dios? Está ahí en la Biblia. Dice la Biblia, vamos a Juan capítulo 3, versículo 18. ¿Por qué mucha gente rechaza la gracia de Dios? A veces la gente es muy confiada, pero el problema fundamental es Dios que lo revela. No me lo estoy inventando, el Dios que dice la razón por qué personas, después de que se les predique el Evangelio, que hasta se salvan de situaciones. Yo no entiendo cuántos testimonios de personas son libradas, que no son ni siquiera cristianas, y no se dan cuenta que es por la gracia de Dios, dándoles una oportunidad de que se arrepientan, y no lo hacen. ¿Por qué será que no se arrepienten? Versículo 18 dice, el que cree, el que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. 19. Y esta es la condenación, que la luz, léanlo todos, que la luz vino al mundo. Y los hombres, ¿qué hicieron? Amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y por qué la amaron más? Porque sus obras eran malas. La gente no quiere venir a la luz porque sus obras son malas y aman sus obras. Aman lo que hacen. La gente rechaza el Evangelio de Cristo y la gracia de Dios porque aman lo que hacen. No quieren dejar su pecado. Y en esta mañana yo, de parte de Dios, al leer las Escrituras, te animo que te decidas a entregar tu vida a Cristo como Señor y Salvador. Que te animes a abrir tu corazón a la gracia de Dios. No lo hagas por impulso, no lo hagas por el miedo del infierno. Yo quiero que tú entiendas quién es ese Dios de gracia que te quiere salvar. Así que ven cada domingo, escucha palabra de Dios y Dios va a ir sensibilizando tu corazón para que te arrepientas. Los ninivitas se arrepintieron una vez de predicado su mensaje, porque vendrá destrucción. Y esta gracia es para que escapes de ella. La gracia de Dios, por último, está centrada en la persona de Jesucristo. La gracia de Dios está centrada única y exclusivamente en su Hijo Jesucristo. Vamos a Romanos 5:5. Romanos 5:5. Qué bendita gracia es esta que Dios nos ha dado. Creo que tengo la cita equivocada. Es 5:21. 5:20 al 21. Perdonen, hermano. Obviamente, para entrar en contexto es el 5, pero va aterrizando el versículo 20.
Dice así la palabra del Señor. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué sobreabundó? Sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna. ¿Mediante quién? Jesucristo, Señor nuestro. Bendito sea Dios. Él es la razón por la cual tenemos la gracia de Dios. Él es la razón por la cual Dios se consuela. Y dice, satisfecho estoy. Cuando Jesús estuvo en la cruz del Calvario y pagó el precio para nuestra redención. El precio fue su sangre. Y hasta que no salió toda la sangre, hasta que saliera agua, todavía no podía morir. Tenía que quedarse allí. Cuando Él finalmente quedó abolido, antes de morir, conoció una palabra en griego que se llama tetelestai, que significa consumado es. La deuda ha sido pagada. Hermanos, la gracia de Dios está puesta porque Él pagó la deuda de pecados que nos condena. Amén. Jesús es el centro de la salvación. Jesús es el centro de la gracia que Dios nos ha dado. Es increíble. No lo merecemos. No merecemos la gracia de Dios. Él murió por nosotros. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y usted lo va a despreciar. No puede desechar la gracia de Dios que Dios te está dando. Ahora, usted se preguntará, pastor, ¿cómo puedo recibir esa gracia? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo actuar de manera que no rechace esto? No quiero rechazar la gracia de Dios. Número uno, reconoce que has fallado. Reconoce que has pecado. Que tienes una vida actuando mal, pensando mal, que aunque no te veamos, porque aquí quizá hay personas que vienen y se ven muy bien y son muy santos y morales, pero Dios conoce cuál es la verdadera condición de tu corazón, de pecado, de que estamos perdidos. Y ser sincero con Dios, decir, yo estoy mal, Señor. Reconoce que eres pecador. Número dos, ahora que lo has reconocido, debes arrepentirte. Debes decir, Señor, soy culpable. Yo sé que soy mal y tengo la disposición en mi corazón de arrepentirme. Ya no quiero volver más al pecado. Ya no quiero volver a lo que yo hacía antes, que yo sé que no te agrada. Y tercero, dice que es por gracia, por medio de la fe. Ahora te falta tener fe en aquel que Dios puso para pagar por tus pecados. No puedes alcanzar la gracia de Dios sin la fe. Es por gracia, por medio de la fe. Pero yo tengo que tener fe, que es creer en aquel que Él envió para morir por mí. Y una vez que yo creo en Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, sí creo que Él murió para pagar por todos mis pecados. Así que me arrepiento, dejo mi vida atrás y ahora quiero seguir continuando, caminando en obediencia hacia Dios. De esa manera, la gracia de Dios no es menospreciada. Tienes que creer en Jesús como tu Señor y Salvador. Yo te pregunto, ¿qué vas a hacer por la gracia de Dios en esta mañana? ¿Qué vas a hacer con el regalo inmerecido que Dios te está dando aún en esta mañana? ¿Lo vas a rechazar o lo vas a aceptar? La decisión es únicamente suya. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar.